soy Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Leopoldo, muchas gracias por respondernos, particularmente en este fin de año. La pregunta, para abreviar, es acerca de si ustedes han tenido una respuesta a esta alerta que emitieron, creo que el día de ayer, con motivo de una referencia en una de las llamadas narcomantas. A los medios en general, dicen ustedes, pero con un señalamiento particular para el semanario Z. ¿Han tenido alguna respuesta de las autoridades? No, ninguna, Vicente. Desafortunadamente estamos a la espera de ello. Esta es una situación que desafortunadamente se ha normalizado, la violencia contra la prensa en general, los mensajes violentos en las llamadas narcomantas contra diferentes actores sociales y que además pues da cuenta de una situación también muy enrarecida de por lo menos negligencia de las autoridades que no reaccionan de manera alguna ante este tipo de mensajes que deberían de ser condenados de inmediato. Entonces, es lamentable que ya prácticamente día y medio después de esta narcomanta no haya una reacción de las autoridades locales ni federales. Lo que está haciendo el Z, como lo ha hecho a lo largo de su historia, es documentar hechos de interés público en un contexto de suma violencia, precisamente por los actores que generan esa violencia o sobre los actores que la generan. Y pareciera que más bien es cuando hacen estas denuncias es un llamado al silencio por parte de quienes deberían de proteger a la prensa y a la sociedad en general. ¿Qué significa para ustedes en ese contexto del que me estás hablando que se haga referencia directa contra un medio como ellos específicamente? Efectivamente, Vicente, yo creo que hay un tema particular que es el señalamiento a un medio de comunicación que está dando a conocer un tema de interés público y que le tocaría a los actores señalados o involucrados deslindarse o desacreditarlo, eh, cosa que sabemos que es demasiado ingenuo decirlo en un país como el nuestro, pero que se tiene que hacer por las causas institucionales. Hay derecho de réplica, ¿no? Hay muchos elementos. Y segundo, por ser quien es el semanario Z, ¿no? Y por los antecedentes de violencia que han sufrido sus fundadores, el asesinato del Gato Félix, el asesinato de Pancho Ortiz, la falta de esclarecimiento de los crímenes, los atentados que sufrió, decía al un principio Jesús Blancornelas, y la situación de riesgo en la que viven permanentemente por ser pues un medio que ha puesto el dedo en la llaga en una zona pues de disputa muy fuerte entre grupos criminales. Históricamente así ha sido y no es una labor fácil y lo que estamos viendo es que esta situación de riesgo que ha vivido el semanario, pues hay que tomarlo en serio cuando estos actores mandan este tipo de mensajes violentos. ¿Está teniendo esto ya un efecto real en la libertad de expresión en México? Esta serie, ahorita estamos hablando del caso de Tijuana, pero en el transcurso del año hemos visto que estos señalamientos se han dado en Culiacán, se han dado en Chiapas, por ejemplo, se han dado en otras entidades, en Tamaulipas, no se diga que sigue siendo considerada por muchos una zona de silencio. ¿Ustedes ven que esto está exacerbando esta situación o la gente ha podido recuperar algo de confianza en la libertad de expresión? Es muy difícil recuperarlo sin una institucionalidad democrática, sin un Estado de Derecho. Repito, las autoridades tienden a guardar silencio, como guardan silencio de muchos actos violentos, incluso más extremos, tanto contra la prensa como contra la población en general. Y este silencio de las autoridades, pues parece que es un permiso para los actores criminales, ¿no? Y de cierta manera vuelve cómplices a las propias autoridades al no referirse de manera alguna y mucho menos tomar acción sobre estos sucesos. Efectivamente se está imponiendo el silencio y los actores criminales, muchos de ellos en colusión con autoridades, saben que es suficiente
mandar este tipo de mensajes o algún otro tipo de amenaza, quizá más velada, quizá no tan pública, para que el miedo empiece a cundir y tenga un efecto en cadena. A veces no es necesario llegar a los extremos que hemos visto en este país que se llega, ¿no? Que es el asesinato de los colegas, que es lo que queremos evitar. Pero basta eso porque está como, basta este tipo de señalamientos, este discurso, estas amenazas, teniendo como telón de fondo que se atreven a todo, que pueden llegar hasta lo más extremo y que nada les va a pasar, que cuentan con la protección de las autoridades, o digo, en el mejor de los casos, con la negligencia absoluta en las investigaciones que nunca da con los responsables de los crímenes más atroces contra la prensa. Entonces, teniendo eso como telón de fondo, por supuesto que genera inhibición y autocensura, que hoy por hoy sigue siendo prácticamente 16 años de iniciar la llamada guerra contra el narcotráfico, pues parece que es la mejor estrategia de autoprotección, el silencio. Y por último, ¿cuál es tu expectativa en este y en el resto de los casos que avisoras para el 2025? Esto es producto de lo que parece ser un cambio de estrategia de parte del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, pero que que está generando una mayor tensión. No es nada más el caso de Culiacán, aunque sin duda es el más extremo. ¿Cuál es tu expectativa para este 25 con relación al ejercicio de la libertad de prensa en el país? Pues mira, Vicente, qué bueno que lo mencionas porque nos parece muy importante señalar que los patrones de violencia, los picos en los patrones de violencia, los identificamos mayormente cuando hay disputas entre cárteles o entre cárteles y autoridades, cuando hay disputas muy fuertes. Entonces, si el trabajo del gobierno no es inteligente, no es quirúrgico, y es otra vez llegar a patear el avispero, muy probablemente podamos ver, no quiero ser ave de mal agüero, pero son los patrones, son las tendencias que tenemos identificadas. Muy probablemente podríamos ver un incremento en la violencia y es lo que no queremos. Por eso es interesante ver si esta estrategia de seguridad ya no va a ir pues, ni por los abrazos, ni por llegar nada más echando tiros a lo loco, generando más violencia, sino, repito, una estrategia quirúrgica, una estrategia muy puntual con ciertos actores políticos y criminales en esto que, por ejemplo, en el Estado de México le han llamado la Operación Enjambre y que esperamos que se extienda a todo el país, porque efectivamente ahí está el problema. El problema es el que consigna Z, el problema es el que consignan ustedes y muchos periodistas, la colusión entre autoridades y crimen organizado. Y si a eso se atiende de manera inteligente, yo creo que se puede evitar estos picos de violencia que se dan en contextos históricos de disputas territoriales o de entrada abrupta y, digamos, con un uso de fuego indiscriminado por parte de las autoridades. Ahora, el otro tema es que seguimos sin conocer, a pesar de que se ha mencionado por parte de la presidenta Sheinbaum, seguimos sin conocer cuál será la estrategia específica de protección a la prensa. Lo remite a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que ella será la encargada, claro, tiene bajo su responsabilidad la coordinación ejecutiva del mecanismo de protección a defensores y periodistas, pero necesitamos conocer la ruta que se va a trazar para mejorar ese mecanismo que tiene muchas áreas de oportunidad y para generar una verdadera política pública de protección que vaya más allá del mecanismo y que involucre a más autoridades, incluyendo a las locales, que es ahí la fuente principal de violencia contra la prensa. Te agradezco mucho la disposición nuevamente y el trabajo que están haciendo. Un abrazo, Vicente, y muchas gracias como siempre a ustedes.